estamos teniendo las pláticas respecto a la familia y cada día que tengo la oportunidad pues de ver en nuestra introducción que tuvimos en un principio y cada vez que tenemos la oportunidad la volvemos a repetir. Hemos dicho y hemos enseñado que desde el principio el plan de Dios para la familia, el plan de Dios, perdón, para la sociedad ha sido la familia. En las iglesias como la nuestra, hay personas que llegan con mucho quebranto familiar, con mucho quebranto. No ha sido fácil, pero Dios ama a la familia. Envíe bendición a su familia. Dijimos que en el libro del Génesis vemos cómo primeramente Dios llama al hombre a dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Y que serían una sola carne. Génesis 2:24. Y después le da la encomienda al hombre y a la mujer de procrear y junto con su familia señorear y juzgar la tierra, según Génesis 1:20. Es el plan de Dios. Lamentablemente en la actualidad el concepto de familia está muy distorsionado, está muy deformado y corrompido a tal grado que para la sociedad actual familia es todo menos lo que Dios declaró que debía ser la familia. En la serie de mensajes que vamos a estar impartiendo durante el mes de mayo, tenemos como objetivo, escuche bien, cuando usted va, bueno, si es que ha ido de cacería, yo me acuerdo, mi papá le gustaba mucho la cacería, le encantaba. Cuando iba al pueblo, que tardaba a veces años en ir a vernos, y yo con un hambre de papá, ¿no? Y una vez llegó y me sorprendió cómo en el carro que llevó empezó a desarmar las molduras de abajo de las puertas y empezó a sacar partes. Y cómo fue él armando, y era una escopeta, la pasó de contrabando. Y en el otro lado, un montón de cartuchos de municiones para escopeta, pero docenas y docenas, porque iba a cacería, tenía visión, y la visión le orientó a hacer todo lo que hizo y pasó, pero en la visión yo no estaba incluido. Y recuerdo que él llegó, vi con mucha emoción que estaba sacando lo que él tanto amaba y tardó poquitos días para hacer lo que él planeó, irse de cacería. Y yo escuché que le dijo a mi mamá, mañana voy a ir a cacería, mujer. Y yo dije, papá, ¿puedo ir con usted? No, mijo. No, es que voy a caminar mucho. Yo quiero caminar con usted. No, empiezas a chillar. ¿Y qué? Me empezó a objetar. Total, lo convencí, pero con una serie de trabas, ¿no? Y a las 4 de la mañana, antes que me hablara, yo estaba con el ojo pelón. Y un tío mío, que tenía un taxi, él fue el que nos llevó allá arriba de la carretera, lejos. Y allá nos dejó, todavía a oscuras. Pero con las luces del carro, mi papá vio, los ojos brillan mucho de los conejos en la noche. No, ¡pah! Tiró el escopetazo y a mí no me gustaba la escopeta porque sí mata a uno, pero hiere a muchos y los otros se van y se mueren solos por la vara expansivo, ¿verdad? Y me di cuenta ahí. Y yo fui el perrito. Yo tenía como unos 8 años, 9 años. Yo fui el perrito, iba corriendo. Estaba chiquito, ¿verdad? Con razón no me quería llevar. Pero, hermanos, me porté como todo un hombre. Con hambre, con sed, porque no llevó comida. Todo el día.
Llegaron las 7 de la tarde y yo sin comer, sin decir nada. Porque si quería platicar en la mañana, papá, cállate, vas a espantar los conejos. La visión eran los conejos, no su hijo. Admiré su pasión, ¿verdad? Pero yo estaba quebrantado. El punto es que a lo que quiero llegar es que cuando él apuntaba, tenía un objetivo y le daba. Yo también hoy estoy apuntando muy bien a su corazón. No vengo a tirar con la bala expansiva a ver qué, no. Hay una intención muy sana. Sé que los temas pueden ocasionar quebranto y tristeza a algunos de los que asistimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos podemos tener un trasfondo familiar difícil o una situación difícil que estamos manejando. Pero no es nuestra intención. No. Ojalá que el Señor nos conceda el tomar lo que tengamos y lo que sea posible arreglar, hay que arreglarlo. Si no, de todas maneras hay que arreglarlo. De una forma o de otra. Pero Dios no quiere que la familia esté quebrada, que esté quebrantada y estemos todo el tiempo ahí como perritos y gatos. Tenemos objetivo estar platicando con ustedes y como objetivo es exponer el diseño original de Dios para la familia. Ese es el deseo. ¿Cómo el Señor ideó que fuera la familia? En contraste con las distorsiones que hoy enfrenta la familia en una sociedad en crisis. La sociedad, hermanos, son los tiempos que la Escritura nos enseña previos a la venida del Señor. El amor de muchos se enfriará. Y el enfriamiento tiene que ver con la falta de compromiso familiar. Es diseño de Dios, es voluntad de Dios. Pero desafortunadamente hay muchas situaciones en la sociedad y también le ha alcanzado a la iglesia. Y basados en la convicción de que la solución a los problemas familiares se encuentra pues aquí, en la palabra de Dios. Decía nuestro hermano Enrique en la primera plática que tuvimos, al final dijo, hermanos, les animo, les exhorto, arreglen cualquier situación. Arreglar no quiere decir que las cosas salgan como quiero, pero hay que arreglar. Lo que se puede arreglar, hay que arreglar. Los que no, bueno, ya, tranquilos. Ahora, lo que sigue hay que tomarlo de acuerdo a como el Señor nos guíe también, hermanos. Pero tenemos buena intención. Enrique nos habló sobre el origen de la familia. Posteriormente, yo platiqué sobre los propósitos de Dios para la familia. Nuestro hermano Ricardo el jueves pasado habló sobre las relaciones en la familia. Y el domingo pasado, nuestro hermano Diego habló sobre la comunicación en la familia. Hermanos, si ustedes tuvieran que invertir dinero para pláticas, seminarios respecto al tema, sí tendrían que invertir una buena cantidad de dinero, porque las personas que se dedican a ello, no te preocupes, hermano, no se preocupe, déjelo que chille, déjenlo, no sé si está frío afuera, no lo expongan. Aquí aguantamos nosotros, ¿verdad? A mí me encanta ver los niños, me encantan los niños, pero qué bonito el hermano. Qué bonito, luego se levantó y hay que bendecir las familias. Qué bueno que están aquí con su hijo. Hoy vamos a hablar sobre el tema, pues por lo cual oramos hoy. La salvación para la familia. Vamos a basarnos en un evento. Antes de que me pongan la escritura que pedí, voy a introducirme porque aunque la escritura que tengo yo ahí es Hechos 16,
versículos 22 en adelante, yo voy a leer unos versículos previos que no están en el bosquejo, para que contextualicemos en qué situación estaban cuando ocurrió el evento que vamos a estudiar. Dice la Biblia en versículo 16 del capítulo 16 del libro de los Hechos: aconteció que mientras íbamos al lugar de la oración, es Pablo y los hermanos que habían estado previamente en Jerusalén, en un conflicto muy grande que tuvo Pedro y Pablo, se agarraron del chongo, para que vean que no idolatremos a los líderes. Tuvieron una fuerte discusión respecto a que Pablo estaba predicando la salvación por gracia, no por obras. Y Pedro lo entendió y comenzó también él a romper su etnocentrismo. Esto es, ellos pensaban que solamente con los judíos era todo lo que tenía Dios, y no, Dios tenía que mandar a todas las naciones para que hubiera pueblo de Dios en todas las naciones. Y Pablo lo entendió, y Pedro también, pero algunos llegaron de Jerusalén y persuadieron a Pedro para no ir a comer con los gentiles, y empezó a judaizar, y Pablo le dijo: ¿qué estás haciendo? Y ahí discutieron acaloradamente. Y ellos nos muestran lo que se tiene que hacer. Ellos fueron a Jerusalén con los líderes y expusieron su problema. Y después de no muy poca discusión, dice, llegaron a un acuerdo. Y es lo que anda haciendo Pablo. Fueron a confirmar a los hermanos para decirles lo que los líderes habían dicho, que los gentiles, no los judíos, los gentiles iban a seguir como normas en su cristianismo. Y cuando llegaron a Derbe, según el capítulo 1, versículo 1, verso 16, y que atravesaron la región de Frigia y de Galacia, dice: al día sábado salimos fuera de las puertas de la ciudad, versículo 13, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Estoy en el capítulo 16, verso 13. 14. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor. ¿Quién abre el corazón de la familia? El Señor. Recuerden siempre, oren siempre, porque Dios abre el corazón de su familia. Y nosotros modelar el cristianismo, vivir de acuerdo a lo que vamos entendiendo, y que ellos puedan ver en nosotros que el cristianismo es genuino, es bueno. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Era como Cornelio, creía en Dios, pero no era salva. Era temerosa de Dios, pero no era salva. Como ella y su familia fueron bautizados. ¿Qué pasó? No tenemos más que interpretar de que ella escuchó el evangelio por medio de Pablo y los que iban con él, y creyó ella y su familia. Dice, como ella y su familia fueron bautizadas. No dice que creyeron, pero implícitamente tenemos que entender, porque ellos bautizaban solamente a los que se arrepentían y creían en Jesús. Amén. Dice, ella nos rogó diciendo: ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. Los obligó a comerse unas de harina con frijolitos y queso, chilito de molcajete, amén, y nopalitos. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjense lo que decía el espíritu que estaba en ella. Pero Pablo se hartó. Todos los días lo seguía.
Hacía esto por muchos días y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo, es que los exaltaba a ellos, no hablaba del evangelio. Y Pablo sabía bien que no quería que los exaltaran a ellos. Él quería hablar del evangelio. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y este es el contexto que quiero que tomemos en cuenta. Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Imaginen la escena. La gente que sintieron que al reprender y liberar a esta mujer, ya no iban a vender y a lograr lo que ellos lograban por ganancia por medio de esa forma y estilo de vida. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los denunciaron ante las autoridades. Dice, pero cuando sus amos vieron que verso 19, se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza. Imaginen el evento, arrastrando. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra Pablo y Silas. Y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Digan todos, carcelero. Este hombre tenía la consigna de cuidarlos. Si se escapaban, él tenía que responder con su vida. Manténganlo en el trasfondo que queremos platicar hoy. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. ¿Lo pueden imaginar? Si enseñamos acerca de la predicación, esto puede ocurrir también hoy. Pero nuestro enfoque no son ellos, es otra cosa en este día. Ahora sí, el texto que escogí para que leyéramos juntos. Seguimos con el verso 25. Como a la medianoche, ¿dónde estaba Pablo y Silas? En el calabozo de más adentro. Puertas y puertas y puertas. Y aparte, allá, en el cepo, encadenados, para que no se escapasen. Como a la medianoche, Pablo y Silas ¿estaban qué? Orando y cantando himnos a Dios. Y los que estaban allá adentro, los presos, les escuchaban. Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó, como que cayó desmayado, ¿verdad? Tenemos que asumir la interpretación. No dice que se durmió, ni mucho menos, pero tenemos que asumir el sentido común para interpretar. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Les dije que para él había una consigna por su vida si se escapaban. Entonces dijo, no, pues. Y a lo mejor era una muerte fea, ejemplar, pública, no sé. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas, sacándolos afuera.
y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. O sea, el evangelio tiene que darse, hermanos. No pueden orar sin hablar el evangelio a su familia. No tengan miedo. Ay, que no sé, pues aprenda. Aquí está aprendiendo con esta escritura lo que puede hacer con su familia. Léale las escrituras, despierte el sentido común, el interés. O sea, haga algo, no solamente que Dios va a cumplir su promesa. No, Dios le va a usar a usted para cumplir su promesa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que los llevó a su casa. No solamente no se escaparon, sino él los llevó a su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Él fue bautizado enseguida. ¿Qué fue lo que pasó? Creyó. Y esa misma noche fue bautizado con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Hermano, ¿usted puede imaginar esto? Yo no sé cuál es la conformación de su hogar. No sé. Hay hogares, hay familias de cristianos que en poco tiempo es un convertidero. Y habemos otros que pasan años y hablamos y decimos y nos preguntamos: ¿qué estoy haciendo mal? Que no entienden. Y hay una desesperación de imaginar. Yo imagino mi familia. Éramos 4 hijos, mi papá y mi mamá éramos 6. Ahorita quedamos nada más 2. Y ya estamos todos tembeleques los 2. Por la gracia de Dios aquí estamos. ¿Sí? Pero pensemos en nuestra familia, hermanos. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle: suelta a esos. Ellos no se dieron cuenta de lo que él hizo y lo que pasó en la noche. Suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras: los magistrados han enviado orden de que sean puestos en libertad. Ahora pues, váyanse en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera a escondidas. Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. Está bien bonita la lectura bíblica, ¿verdad? Es bonita la lectura bíblica. A mí me gusta leer y expositivamente que vaya hablando el mismo texto, interpretando, preguntando, y se aprende mucho de esta manera. Bien, es muy importante que tomemos en cuenta. Un día se dice que un ancianito moribundo reunió a su familia en derredor de su lecho de muerte y se despidió de cada uno de sus hijos, diciéndoles: hasta luego, hijito, nos veremos en el cielo. Solo a uno de ellos le dijo: adiós, hijo mío, adiós. Este hijo, al darse cuenta de que la diferencia de su despedida era notoria, preguntó a su papá: ¿por qué te has despedido de mí de manera diferente? ¿Qué acaso no deseas verme de nuevo? El padre lo miró con tristeza y respondió: con todo mi corazón deseo verte en el cielo también, pero no depende de mí. A través de toda tu vida te he enseñado el camino de salvación en Cristo Jesús, pero tú lo has rechazado porque amas más
tu manera extraviada de vivir. Sin Cristo no es posible ir al cielo. Y a menos que tú te decidas por Él antes de morir, no podrás cambiar tu destino final. Mientras tanto, lo único que puedo decirte es, adiós, hijo. Adiós. Amados, Dios quiere que todos en las familias, nuestras familias sean salvos. Yo predico mucho en funerales y repito ciertas frases siempre. Si ustedes han estado atentos y son las personas que murieron también son amigos suyos y me ven ministrar, van a escuchar ciertas frases que en cada funeral yo digo, y una de ellas es, ¿cuántos de ustedes este día se despiden de su familiar y nunca más lo van a volver a ver? Y hago énfasis en la salvación de los que están escuchando. Yo no voy a hablar del difunto, y menos si no lo conozco bien, pero hablo de Jesús. Hablo un mensaje a los que están ahí atentos, adoloridos, tristes, enfocados al momento. Digo, este es mi tiempo. A mí me encanta predicar en funerales. Ya tengo funerales hasta el año 2050. Tengo prohibido morirme porque hay algunos que ya me dijeron que no me puedo morir. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Verdad, Alison? Ya me prohibió morirme porque tengo que predicar en su funeral. Ahí me van a llevar como a Pablo cuando lo agarraron arrastrando, todo viejillo, ¿verdad? Falta que ni se escuche mi voz. Hermanos, las prisiones nos permiten testificar. Cuando hay obstáculos, es cuando nosotros como creyentes tenemos que aprender a hablar. No depende de las circunstancias, depende de la decisión. Los versículos 22, 23, 24 y 25 nos dice, 22 dice, entonces el pueblo se levantó a una contra ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pablo y Silas. Y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. ¿Cuántos de los que estamos aquí por predicar el evangelio hemos sufrido algo parecido? Estamos en la tierra prometida, hermanos. Pero mire, no se crea. Decídase testificar de Cristo y va a empezar a ver la reacción. Podemos hablar de, mire, Dios es bueno, sí, la gente le va a decir que amén. Y Dios le ama, ay, qué bueno, Dios me ama. Pero luego introduzca a Jesús. Inmediatamente va a haber reacción. Jesús mete división luego. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que tomar decisiones. Cristianismo es mucho más que creer y venir y cantar. Es vivir nuestro cristianismo y hablar el evangelio. Pero, verá, revise esta semana, estamos en jueves, ¿cuántas veces del domingo para acá habló a alguien del evangelio? Y nos va a dar pena, hermanos. Somos felices, somos cristianos, hermano, y que Dios te bendiga y todo. Y no estoy siendo irónico. Es la verdad, nos disfrutamos unos a otros. Pero ¿quién te escuchó hablar del evangelio? ¿O quién de tu familia fue cimbrado o se enojó o dijo, ¿qué hago? Tenemos que ser decisivos, agresivos en ese sentido de hablar la palabra de Dios, comenzando con nuestra familia, hermanos. Les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies. Y el versículo 25, ¿qué dice? Como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Quién sabe cómo estaríamos nosotros si nos
aprendieran por predicar el Evangelio. Una chilladera ya, ¿verdad? O a lo mejor no, ¿verdad? No sabemos. No sabemos. Que Dios nos dote de lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. No lo hagan solos. Dejen que el Espíritu hable en ustedes y por ustedes. Pero llénense de las Escrituras. Que sean las Escrituras las que fluyan. En donde quiera que estemos. A quien quiera que el Espíritu Santo nos diga, háblale. Pero hay que hablar. Pablo y Silas no se quejaron, ni se desanimaron en prisión. El texto dice que ellos oraban, cantaban himnos. Y no solamente ellos se deleitaban en el Señor, sino que y los presos los oían. En tus momentos difíciles, decide adorar a Dios, alabar a Dios. Yo no sé qué estás viviendo, pero no solamente pongas tu queja delante de Dios, que es bueno, también alábalo, adóralo, bendícelo, dile quién es para ti, dile que las promesas tú las crees y que las recibes, no solamente tu queja y ay, que esto y que el otro, no. Apóyate en la palabra de Dios, como Pablo y Silas. Nos dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Su fe en medio del sufrimiento abrió las puertas. Y las puertas se abrieron. Los candados se rompieron, las cadenas cayeron, hubo un sacudimiento. Cuando yo recién me convertí en la iglesia donde estábamos, cantaban muchas escrituras y una de ellas dice, si nos ponemos a orar, este lugar tiembla, si nos ponemos a orar, hablaremos en lenguas. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hermanos, llénense de los coritos, de los cantos. Eso nos anima mucho en tiempos difíciles. Silas y Pablo no se quejaron ni se desanimaron. Ay, Señor, ¿por qué? No, sino que su fe en medio del sufrimiento abrió puertas para testificar de Cristo a los demás presos. Y luego el carcelero. Vamos a leer Filipenses 1, versículos 12, 13 y 14. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra. Y digan todos, ¿qué más sigue? Sin temor. Cuando alguien sufre por el Evangelio y hay aliento, hay esperanza, y los que tenemos la oportunidad de escuchar, nos animamos. Por eso es bueno los testimonios. Sí, está bien. Yo abogo porque se hable la palabra de Dios. Pero te digo a ti que piensas que solamente la palabra. Cuando hay testimonios de hombres y mujeres
que viven su cristianismo que tú no vives. Fortalece y anima. Los testimonios son vida para la iglesia. Hay que escuchar lo que Dios nos dice a través de gente que testifica según la experiencia que han tenido. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Aquí en esta iglesia hace muchos años vino un hermano, un doctor. Ahorita no recuerdo su apellido, pero él enloqueció. Lo metieron al manicomio. La iglesia estaba allá, el altar, allá estaba. Yo estaba aquí sentado. Vine de visita. Pero fue un seminario tremendo. Se lo voy a conseguir para que lo descarguen. Ahí está en YouTube. Este hombre estaba endemoniado. Y él nos animó a que no nos asombráramos de cómo el enemigo reacciona cuando la palabra de Dios. Él dice que estando en la celda número 8, el preso de la celda número 8, búsquenlo en YouTube, endemoniado. Llegó una enfermera, doctora, a su celda y en una celda acoginada porque se golpeaba él. Llegó él y él se quedó quieto y cuando se descuidó, con un dedo le sacó el ojo. Escúchenlo. No para que se asombren de que le sacó el ojo. Sí impresiona y sí impacta. Pero el testimonio es, al final, cómo él ahora anda predicando el evangelio con poder y autoridad. Miles de personas se convierten a Cristo por el testimonio del Espíritu Santo en él. Las prisiones nos permiten testificar. Las aflicciones nos permiten hablarles a otros. No estar quejándonos. Hay que adorar y bendecir a Dios cuando las cosas no están en la proporción que nosotros queremos que estén. Número 1, las prisiones nos permiten testificar. Número 2, puede haber luz en la prisión. Versículos 26 al 30, ya lo leímos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Fíjense bien, imaginen el evento ahí. Ya lo leímos, pero a algunos se les fue. No tienen capacidad de observación. Y leen sin analizar. ¿Qué pasó? Un terremoto en la prisión. Después de oír las alabanzas y las oraciones. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Se sacudió la cárcel. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿A raíz de qué? La adoración y la alabanza y la oración. Otra vez interpreto que con el asunto el carcelero, no sé si estaba dormido, descansando tranquilo, o el evento lo impactó y se desmayó. Pero despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, su vida dependía de eso, hermanos. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo era una persona muy unida, muy corporativa. ¿Se acuerdan cuando naufragó? También el Señor les dijo: ninguno va a faltar. Y ninguno faltó. El barco quedó destruido, pero todos fueron a una isla y ahí estaban todos. No te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Qué pidió? Luz.
Y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para hacer? Quedó convencido. Lo mismo que Cornelio. Cuando Pedro fue enviado a Jope cuando este hombre, orando, un ángel le habló y le dijo: ve a una casa de un tal Simón curtidor allá en Jope y dile a Pedro que posa ahí, que venga porque él tiene algo ¿qué tenía que decirle? Pues el evangelio. Él era un hombre temeroso de Dios, hacía limosnas y Dios lo amaba y la amaba, pero él tenía que escuchar el evangelio. Hermanos, es el evangelio. Si alguien le pregunta a usted: ¿y qué es el evangelio? Yo no sé qué respondería a usted, pero vaya a la palabra de Dios y cerciórese de lo que usted creyó. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice: además, hermanos, os declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Esto también es para nosotros, ¿eh? Ahí no está ahí, pero no, sí, ya, mire, gracias. No, gloria a Dios por nuestras asistentes. Les declaro el evangelio que les prediqué. ¿Se acuerdan cuando les predicaron el evangelio? A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé. Y que recibieron. ¿Se acuerdan que lo recibieron? No sé. Asumo que sí. Y en el cual también están firmes. Mi pregunta es: ¿están firmes en el evangelio? Por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Si no saben explicar el evangelio, hermano, preocúpense un poquitito para que se afirmen en qué creen para ser salvos. No es en venir a la iglesia, ni tener ministerio, ni hacer cosas para Dios. Se trata de qué es lo que crees. Y si la creencia te mueve, ahora hacer lo que Dios te pide que hagas. Y aquí dice: porque en primer lugar les he enseñado lo que también le recibí. Y aquí está el evangelio, hermanos. Marquen 1 Corintios 15 para que lo lean y se afirmen en su fe y lo compartan también a otros. En primer lugar, que Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos, a la vez de todos los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más significante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahí está el evangelio, hermanos. Se trata de Jesús, no de la iglesia, no de nuestras doctrinas, no de nuestras tradiciones. Se trata de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el evangelio, hermanos. En este tenemos que plantarnos y creer. Bien. Las prisiones nos permiten testificar. Y si hay luz en la oscuridad. En medio de la oscuridad, literal y espiritual, Dios trae luz. Dios abre puertas. Quiebra corazones y prepara el terreno para la salvación. El que les habla, yo estaba harto de pecar, pero no podía desprenderme de mis pecados, de mis hábitos, de mis costumbres, de mis amistades.
Pero yo estaba harto y el día propicio que me invitaron a una campaña, allá en las gradas, yo escuché: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo. Y yo no entendí todo, yo solamente entendí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Este es el día de tu salvación. Éramos como más de 3,000 personas. Este es el día de tu salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué? No, ahí voy corriendo. Mañana no. Es más, se me decía que de ahí se iba a ir y no me iba a ofrecer lo que me estaba dando. Y ahí recibí el perdón de mis pecados. Cómo lloré. Porque Dios me perdonó mucho a mí. Mucho, mucho, mucho. 1981. Y hoy sigo firme. Hoy quiero seguir adelante. Bendito sea su nombre. El Señor alumbró mi corazón, quebró puertas, quebró cadenas y me mostró el terreno, el camino de salvación. En nuestra historia, el carcelero pidió una luz física, porque allá estaba en el calabozo de más dentro. Él necesitaba algo para alumbrarse. Pero no solamente encontró luz física, sino encontró la luz verdadera en el mensaje del Evangelio. Y es lo que queremos, que nuestra familia vea la luz verdadera. Y por último, punto número 3, vemos una familia salvada. Versículos 31 al 34. Ellos dijeron, cuando Carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y muchas personas piensan: ¿qué deben hacer? Y Pablo y Silas, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Ahora, en nuestra primera lección de conocimientos básicos, que recomiendo, si usted viene y nos visita y viene con un discipulado, qué bonito, yo aprecio que vengan preparados, pero si usted nos honra estando aquí, pues vea lo que creemos. Lea. Pero esto es para recién convertidos. No lo menosprecie, hermano. Lo menos que puede hacer es motivarlo para que evangelice a otros. Pero usted no puede quedar inerte, no puede quedar tranquilo, viendo su familia que no cree, viendo su familia que no adora, que no se puede quedar: pues no, hermano, es la eternidad, es el infierno. Se trata de la salvación eterna. Si no nos mueve a nosotros eso, no sé qué nos va a mover. Si mueren en sus delitos y pecados. Usted tiene responsabilidad, pero no quiero hablar de responsabilidad. Tiene el privilegio de mostrarles, de hablarles. No se quede quieto. Pues ya. Las veces que sean posibles, tenga paciencia, hábleles una y otra vez y otra vez. Yo admiro mucho a mi hermana Chayito. Usted es una de mis ideales. Ella sufre mucho por la familia. Siempre está orando. Siempre está orando por los que no han creído. Y cuando me platica, se pone tensa. Las lágrimas están ahí, a flor de piel de sus ojos. Imaginando, hermanos, el destino que pueden tener si no se arrepienten y reciben a Jesús. No es que vengan, no es que aprendan, no. Confía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ahí, porque los llevó a su casa. Y cuando hablamos de su casa, no solamente de su familia, eran todos los esclavos y todos los siervos, esa era su casa. Y a todos los que estaban en su casa. Pero sí dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Otra versión dice, con su familia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa
y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué historia tan linda, ¿no? ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios quiere para nuestra familia. La salvación no solo alcanzó al carcelero, sino que se extendió a toda la familia. Este pasaje muestra cómo Dios se interesa en la redención, en el rescate familiar, y cómo la conversión de uno puede impactar a todos. Tu conversión, hermano, puede impactar a toda tu familia. Pero no solamente ores. Deja que Cristo se manifieste en ti. Representa a Cristo, vive tu cristianismo bien. No puedes tú tener un testimonio el domingo con la familia que todavía no creen y sacan las cheves y ahí estás tomando con ellos. ¿Cuándo van a creer? Si estás haciendo lo mismo que ellos. Caracterízate, sufre. Si es que te empiezan a reír, pero si tú piensas que, no, es que para qué, no, así no van a convertirse. Tú te vas a convertir a ellos. Tenemos que vivir nuestro cristianismo. Hechos 10:24, terminamos. Dice que al otro día entraron en Cesarea. Es la historia de Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Es otro ejemplo de el interés que Dios tiene para que compartamos el evangelio con nuestra familia. Él mandó traer a Pedro desde Jope, pero él reunió a su casa. Y esa misma noche todos fueron bautizados. Por cierto, ¿cuántos no se han bautizado aquí? Levante su manita. Levántala así. No estamos juzgando a nadie ni criticando. Es necesario bautizarnos. Si creyeron en Jesús, es necesario bautizarnos. Primer requisito cuando uno se convierte, arrepiéntense y bautícense. Es un testimonio público. Hemos dicho 3 veces aquí, Jesús murió públicamente. Nuestra fe no es escondida, tiene que ser pública también. Vamos a organizar bautismos. Ahora que empieza el calorcito, ¿verdad? Sí, tenemos lugares bonitos cerca. Y después de que bautizamos, son unas comilongas. Tiempo bonito. Bautismos, fiesta en el Señor por almas que se arrepintieron. La salvación, hermanos, es una experiencia personal. Usted tiene la promesa de que su familia será salva, pero no es automática. Cada uno de ellos tiene que reconocer su pecado, arrepentirse y confesar a Jesús. No porque usted creyó, ya son salvos. No, tiene la promesa. Si usted muere antes y no ve, créale a Dios, pero mientras tanto, hábleles, muéstreles, provóqueles. Cada cual es culpable de su propio pecado. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie alcanza. Es por fe, no es por obras. La salvación es por gracia, según Efesios 2:8. Es gratuita, por dádiva de Dios. A nosotros nos es gratis, pero a Cristo le costó, al Padre le costó su Hijo y a Cristo le costó su vida. Por eso nosotros, amados hermanos, cuidemos esa salvación tan grande. No la menospreciemos, no la abaratemos. Muchos somos salvos, para siempre salvos. Ten cuidado, hermanito. Ten cuidado de menospreciar la sangre del Cordero. Romanos 10, Hebreos 10. El que menosprecie la sangre del Cordero no le queda más que una expectación de fuego. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Para nosotros es gratuita, para Dios no. Le costó la muerte de su Hijo, de lo más hermoso,
pero se ofrece al hombre gratuitamente, porque no lo puede obtener de otra manera. No hay forma de que nosotros logremos la salvación. Los requisitos para recibir la salvación son dos. Número uno, arrepentimiento y fe. Nada más. Arrepentimiento, que es deseo de cambio de dirección de nuestra vida. Si estamos viviendo en pecado, hacemos un alto y decimos no más. Me arrepiento, le doy la espalda al pecado y me vuelvo a Dios. No a una religión, no a una iglesia, no a un programa, no, me vuelvo a Dios. Y que Dios haga su obra en mí, que me vaya modificando y me vaya santificando día con día, que se basa en el pesar por los pecados cometidos y que porque tú todavía pecas, hermano. A mí no me digas que no. No te hagas tontito. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero tenemos la bendición de un abogado. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Esa es la iglesia. Les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, si hubiera un llamado a los que han pecado, y les digo, vengan hermanos los que han pecado, ¿cuántos vendríamos? Alabado sea el Señor. No les dé pena, hermanos. Es la puerta que el Señor nos dejó. No hay cristiano perfecto. El único perfecto es Jesús. Y Él es nuestro abogado. Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, quien perdonará y limpiará vuestros pecados. Todos los días, vamos al altar, al lavacro y santifiquémonos en Cristo Jesús. Y que nuestra conciencia esté tranquila todos los días. Todos los días. Señor, gracias. 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 Sí, cuando te equivocas y pecas y no sientes pesar, tristeza, algo anda mal. Cuando murmuras, cuando hablas, cuando piensas algo que no es correcto, si no sientes pesar por eso, híjole, el único que nos da convicción y nos redarguye de pecados es el Espíritu Santo. Imagínate si no tienes convicción, algo está por ahí mal, ¿eh? A lo mejor por allá lo tienes arrumbado, contristado, porque es tu voluntad la que haces. Ahí está, pero y no contristéis al Espíritu de Dios. Y yo creo que muchos en las iglesias, ahí lo tenemos como el agua bendita, ¿verdad? Cuando tengo necesidad, pero no como el Señor. El Señor. Y el Espíritu es el Señor, dice. Arrepentimiento, pues, es deseo de cambio de dirección de vida. Y este se basa en el pesar por los pecados cometidos y en el anhelo de vivir una vida santa como la del Señor Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Amén. Número 1. Lo único que se requiere son dos cosas: arrepentimiento y fe. Es la confianza en la obra redentora de Cristo como eficaz para la salvación personal. Nada más. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Yo no puedo añadir nada para salvación. Es descansar en la obra de Cristo, puesto que la salvación se recibe únicamente por fe. Por tanto, una decisión voluntaria es lo que Dios requiere. Y es un acto completamente individual. Nadie puede presentarse a nombre de otro. Sus hijos, su cónyuge, ore para que pronto caiga en convicción y pida perdón a Dios. Usted no puede pedir perdón por ellos. Puede pedir que el Señor se manifieste y lo redarguya, pero cada quien es responsable de sus pecados.
Claro que a Dios le gustan las buenas obras, pero no para añadir como algo para obtener la salvación. Más bien, como muestras de que somos salvos. Fruto de nuestra salvación son las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Cristiano que no tiene buenas obras, se puede dudar de su salvación. O persona que piensa que por lo que hace es salvo, tampoco. Es únicamente fe en la obra, en la persona y obra de Jesús. Nada más. Yo no sé cuántos esta noche dan gracias a Dios por su salvación. Pero si usted duda, es un buen día para esta noche decirle a Jesús: ven a mi corazón, Señor. Perdóname. Esta noche me arrepiento de mis pecados. La Biblia dice en Juan 1:12, y a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. No venir a la iglesia. Y todos los que reciben a Jesús. Esta noche es un día muy bonito para que usted se confirme en la fe. Todos podemos, salvos y no salvos, no te impide que tú le digas al Señor: esta noche te recibo. Si ya lo hiciste, no pecas. Y si no lo has hecho, es un día propicio para ello. ¿Se dan cuenta? Dios les ama y ofrece vida eterna si ustedes creen en Jesús como su Señor y Salvador. Ahora mismo usted puede decidir creer. Y usted y yo podemos repetir esta oración tan sencilla. Cierren sus ojos. No tengan miedo. Si ya lo hizo, no peca. Pero esta noche puede decir: Padre nuestro. Digan todos: Padre nuestro, gracias por el perdón de mis pecados que me has dado por el sacrificio de Cristo. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por la vida eterna que con Él me das. Amén. Qué fácil, ¿no? Y nosotros damos sermones y sermones para que se preparen, ¿no? Es tan sencillo como arrepentimiento y fe en la persona y obra de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor. Bendice a nuestra familia. Ayúdanos a tener el valor, la sabiduría para hablarles. No regañarles, para hablarles y mostrarles lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor. Danos el denuedo. Llenarnos de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra a aquellos que no la han recibido todavía, Señor. Te lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Antes de entregar el lugar a nuestro hermano Efrén, quiero felicitar a todos los maestros seculares, que son muchos los que trabajan, los que están en la iglesia aquí, que trabajan en escuelas. ¿Sí? Hay muchos. Si usted es maestro o maestra, póngase de pie, porque no voy a mencionar uno, sino solamente póngase de pie los que tienen la bendición de la docencia. Hay muchos más, pero pues hoy somos un grupo reducido. En cuanto al domingo mire, tenemos maestros. Señor les bendiga, que los use para educar a los grupos que ustedes tienen, pero no sé qué tanta libertad tienen para modelar el cristianismo, ¿verdad? A lo mejor no pueden hablar la Biblia, pero vivirla. Que el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor. Y pónganse de pie las personas que enseñan aquí en la iglesia, que no tienen título de maestros y maestras, pero que con todo su corazón imparten. Pónganse de pie, por favor, hermanos. ¿Quiere que los nombre para que se note más? Sí, hermanos. No le hace que estén hoy descansando, pero que influyen en nuestra congregación. Hermanos, obsérvenlos. Son personas que
con temor y temblor se ofrecen para ayudarnos a instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Debemos vivir orando por ellos y agradecidos con ellos. Personalmente, mi familia, mi esposa y yo, y los hermanos que colaboran conmigo, les agradecemos su disposición. Y oramos para que modelen a Cristo, para que los niños, los jóvenes y los adultos puedan recibir la palabra de Dios y anhelemos obedecer al Señor. Señor, bendice a todos los maestros, a todos sin excepción, pero particularmente los que son parte de tu pueblo amado y particularmente los que aquí nos congregamos, a los que están en la docencia profesional y a los que amablemente responden a tu llamado para enseñar aquí en la iglesia, Señor. Los bendecimos y te agradecemos por sus vidas, porque generaciones por generaciones van a recibir la instrucción que requieren para tener una preparación académica y muchos de ellos una preparación espiritual, Señor. Los bendecimos y agradecemos por sus vidas, oramos por sus familias, para que también ellos puedan, Señor, beber de la enseñanza que ellos imparten. Gracias, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.